Hola queridos amigos, muy buenos días, muy feliz jueves para cada uno de ustedes. Gracias por estar de otro lado, por acompañarnos cada día como lo hacemos. Tratamos de dejarle un pensamiento de el profeta Ezequiel en el capítulo del día de hoy. Hoy hablaremos del capítulo 37. Es un capítulo muy interesante, considero que es una de las profecías más poderosas de la Biblia y también del profeta Ezequiel. Creo que es una de las más conocidas, más estudiadas, más analizadas y por ahí también es una de las que más son cuestionadas y también hasta mal interpretadas. Vamos a orar y le vamos a pedir ayuda al Señor que nos acompañe. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias por estar a nuestro lado en este momento. Rogamos, oh Dios, que el Espíritu Santo venga a ayudarnos, como lo hacemos cada día con mucha humildad, pidiendo, Señor, que tú estés a nuestro lado. Queremos rogarte que tú nos dirijas, nos guíes en cada línea de tu palabra, y que podamos extraer la riqueza para nuestras vidas. Oramos por aquellas personas que están sufriendo en estos momentos, que los bendigas y también seas con ellos y con sus seres queridos. Nosotros te queremos agradecer lo que estamos bien, porque tú eres, Señor, quien nos da la vida y la salud y estamos bien gracias a ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El capítulo de hoy tiene 28 versículos. Es un capítulo que contiene dos profecías. Una es del versículo 1 hasta el versículo 14 y la otra es desde el versículo 15 hasta el versículo 28. Y como estamos viendo en estos capítulos que empezamos allí por el 33 hasta el 39, es una porción que nos brinda, que nos obsequia el profeta Ezequiel, en el que Dios da consuelo a su pueblo, Dios da orientación al cuerpo de líderes y también habla de la batalla o las grandes peleas que Dios hará por su pueblo en favor de Judá luego del exilio. Eso es muy importante. Muchos hoy en día, muchos de la rama evangélica, como bien sabemos, de la rama dispensacionalista, analizan la profecía escatológica o la mirada profética apocalíptica, incorporando o involucrando en los planes finales de Dios a Israel y al Israel literal. Estas promesas de restauración no alcanzan hasta nuestros tiempos y cuando llegue el tiempo de angustia, la gran tribulación que pasará el pueblo de Dios aquí en la tierra, sino que Israel, estas promesas que está recibiendo el Israel literal, son promesas exclusivamente para luego del exilio, son promesas exclusivamente post-exílicas, es decir, todas estas promesas iban a tener una segunda oportunidad para que el pueblo judío, hebreo de antaño pudiera acomodarse a los requisitos y a las condiciones que Dios requería de ellos para el cumplimiento de estas promesas. Y allí se ve, sobre todo en la segunda parte, en los versículos 15 al 28. En la primera parte ustedes van a ver en los versículos 1 al 6, vamos a ver la interacción entre Dios y el profeta al momento de darle la visión. Allí Ezequiel nos sitúa en un espacio geográfico, habla de un valle. También en estos versículos 1 al 6 se habla específicamente lo que a Ezequiel se le muestra. ¿Qué es, qué es lo que él recibe? ¿Cuál es el contenido que él está teniendo en esta visión? Y es muy interesante que dice que lo llevó a un valle donde había muchos huesos secos, muchos, muchísimos, a tal punto que él dice llegó a ser un gran ejército. Y además, no solamente eran muchos, sino que estaban resecos. Es interesante, como lo vimos anteriormente, Dios empieza a hacer una pregunta a Ezequiel. La pregunta está en el versículo 3. ¿Podrán
estos huesos revivir? Ezequiel es llevado a un valle donde hay muchísimos huesos, resecados y son muchísimos. Ahora Dios le pregunta, en este estado, ¿todos estos huesos pueden tener vida? ¿Lograrán unirse en sí mismos estos huesos para que pueda desarrollarse la vida? Y el profeta dijo, Señor, tú eres el dador de la vida, yo no lo sé, pero tú, Señor, si así lo deseas, tú puedes lograrlo. Es interesante que en el versículo 4 Dios le dice, profetiza sobre estos huesos diciéndoles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Aquí se emplean dos verbos, noten ustedes, decirle a los huesos y que los huesos se escuchen de manera metafórica, porque los huesos son cosas, no pueden, forman parte de un ser vivo, pero en sí mismo el hueso no es un ser vivo. Por lo tanto, habla de manera metafórica que los huesos escucharían y que lo que el profeta le dijera a los huesos obedecerían a la voz de Ezequiel. Y esto es muy interesante lo que hace Dios, porque Dios incluye al profeta dentro de la palabra de Dios. Dios le da la palabra al profeta y el profeta tiene la oportunidad de ser el portavoz de Dios. Y lo que Dios le dice y él anuncia, el profeta anuncia, se hace, se cumple. Y eso es interesante también de la persona de Dios, que Dios delega, que Dios entrega funciones, me invita a participar de la responsabilidad de la misión de impartir el Evangelio a otros. Y eso es un privilegio que uno le agradece a Dios porque seres pecadores como nosotros, con errores, con deficiencias, que podamos participar, ser partícipes del ministerio evangélico que Dios quiere para su iglesia, es realmente un privilegio. Dice en el versículo, van a ver ustedes en el versículo 5, dice, yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel. Y luego pasa al segundo aspecto de la formación de la vida de estos huesos secos. Noten ustedes los pasos. Primeramente le dice en el versículo 6, voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y cuando este aliento de vida, este ruaj, llegue a ustedes, huesos, ustedes van a vivir. O sea, el ser vivo, para que el ser vivo exista, debe haber dos elementos. Un proceso que involucre dos elementos. ¿Cuál es el primero? La materia física. Y esto es lo que describe Génesis 2. Génesis 1 dice cómo dice que Dios hizo al ser humano. Génesis capítulo 2 dice cómo lo hizo. Dios hizo un muñeco de barro, un cuerpo inerte, sin vida, porque dice acá, pondré nervios, carne y piel, tres elementos que componen la materia del cuerpo humano. Y luego ese cuerpo inerte ahora va a pasar a tener vida cuando se le infunde aliento de vida a este ser, cuando se le entrega la capacidad, la energía vital que vigoriza y activa el ritmo cardíaco, el pulso cardíaco a ese ser y empieza a circular la sangre a los pulmones, al cerebro y empieza el oxígeno a movilizar esa máquina humana. Y es interesante que dice, cuando ocurra esto, ustedes van a saber que yo soy el Señor. ¿Por qué? Porque el único que da vida es Dios. Y dice en los versículos 7 y 8 que Ezequiel profetiza. 1 al 6 dice todo el proceso de la visión. ¿Qué va a hacer Ezequiel? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a pasar con lo que Ezequiel profetice? Ahora, en el 7 y el 8 es un cumplimiento parcial. Dice que se produjo un gran estruendo, hubo un gran terremoto mientras Ezequiel profetizaba y los huesos se juntaron unos con otros. Ezequiel empezó a observar y dice la Biblia que estos huesos se cubrían de nervios, de carne y también de piel. Eran cuerpos inertes, sin vida.
¿Existe vida solamente con la materia? No. ¿Existe vida solamente con el aliento de vida? No. El alma, noten ustedes allí lo que dice Génesis 2:7, y él dice, el ser humano llegó a ser un alma viviente. Noten ustedes, Dios infunde aliento de vida a ese muñeco de barro inerte y luego se forma el alma viva. O sea, la palabra alma se compone de dos elementos. Para que exista el alma, debe existir tanto el aliento de vida como también la materia. Si hay uno de estos dos, no hay alma. Pero si están los dos, hay un alma viviente. Yo soy un alma viviente. Yo soy un ser vivo, una persona, una criatura que tiene existencia. Y ahora dice la Biblia que estos seres estaban con carne, eran muñecos de barro, pero no tenían aliento de vida en sus narices. Y ahora Ezequiel, dice el versículo 9, el Señor le dice a Ezequiel, convoca proféticamente al Espíritu, noten ustedes, al aliento de vida, ¿no? Al Espíritu Santo que da el aliento de vida, como dice Romanos 8:11, que Él resucitó al Señor Jesús, el Espíritu Santo, dice, y tú dirás al Espíritu, así habla el Señor, ven Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como Él me lo había ordenado y el Espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. ¿Por qué Dios da esta profecía, esta primera profecía, ¿no? La respuesta a esta primera porción está en el versículo 11. El pueblo, esta profecía se dio aproximadamente entre fines del 586 y mediados o inicios del primer semestre del 585. El pueblo que estaba, la colonia de judíos que estaba en Quebar, recordaron que la destrucción vendría. Y cuando la destrucción llegó, ellos se sintieron desolados, ellos se sintieron abandonados y ya sentían que no tenían, que no podrían alcanzar la solución. Entonces dices, ellos dicen, Dios le dice al profeta Ezequiel, ellos dicen, se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Pero Dios le dice, yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Cuando abra sus tumbas, y haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Una promesa basada en el tiempo y el espacio post-exílico. Noten ustedes aquí, habla en los versículos 12 y 13 de la tumba. Habla un poquito acerca del proceso de la resurrección, del revivir de estas personas. Y esto es lo que nos habla el Antiguo Testamento con respecto a la resurrección. Es interesante que en el caso de Moisés, Deuteronomio 34, Job 3, Job 14, también aquí Ezequiel 37 nos habla de la resurrección. Allí en el libro de Samuel, cuando el cuerpo cae en el sepulcro de Eliseo, ¿se acuerdan? Es decir, la Biblia en destellos pequeños, en pequeñas dosis, nos va dando luz en el Antiguo Testamento. Pero como esta resurrección completa no se cumplió en el pueblo de Israel de antaño, ahora se va a cumplir con la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento nos van a presentar el tema de la resurrección en su plenitud máxima. Y ahora la segunda profecía que se habla acá, de los versículos 15 al 28, en los versículos 16 y 17, Dios le dice qué tiene que hacer el profeta Ezequiel. Agarrar un palo y escribir Judá y los israelitas que le están unidos. Y luego dice, toma otro trozo de madera, dice, y escribe, José,
madera de Efraín, o sea, el norte, perdón, el sur, Efraín, y luego dice toda la casa de Israel unida a él, el norte. O sea, lo que está hablando aquí es un mensaje de unidad. Dios está hablando de que va a unificar al pueblo. Desde el 722 el norte por Asiria quedó expandido por el mundo y ahora en el 586 el pueblo de Judá ahora vino a ser dividido y separado por Nabucodonosor. Dios promete que volverán a su tierra. En el verso 18 habla de la reacción del pueblo y en los versículos 19 al 23 Dios explica que habrá armonía, una unidad armoniosa entre ambos sectores del pueblo. Dios le dice, yo voy en el versículo 21, yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido, los reuniré de todas las partes y los llevaré a su propio suelo. Una profecía que se hubiera cumplido en plenitud si el pueblo hubiera sido fiel. Esto es una descripción de la propuesta de Dios para su pueblo. Y dice en el versículo 22, ya no formarán dos naciones ni estarán más divididos en dos reinos. Pero hay una condición, obviamente que hay una condición, dice en el versículo 24, observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. O sea, Israel debía entregar su corazón al Señor y en resultado vendría el ser fiel a Dios, la obediencia, la lealtad a Dios. Queridos amigos, tenemos un capítulo que nos queda corto en estos minutos, pero es un capítulo que nos invita a confiar en que Dios puede restaurar aquellas porciones de nuestra vida que están secas. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, puede restaurar nuestras fibras más íntimas y darnos un corazón nuevo, como hablábamos ayer, y también nos puede restaurar todas aquellas zonas de nuestra vida moral, personal, que son un tanto turbias, que están resecas por el pecado. Dios, por medio de su Espíritu, quiere renovarla y dar vida a esa porción muerta, reseca de nuestra vida personal. Y en el segundo mensaje Dios promete, Dios les asegura al pueblo que una promesa post-exílica que les va a dar unidad armoniosa. Sin la compañía de Dios no hay vida, ni hay unidad ni armonía. Por eso el Señor promete vida para sus hijos y promete la unidad tan anhelada para ellos también. Desde el canal Enseñanza Bíblica les mandamos un gran abrazo. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos en el próximo videíto, si así el Señor lo permite. Y un fuerte abrazo para ustedes. Será hasta luego.